se construyen en espacios públicos, no así en áreas verdes. ¿Cuáles son las diferencias entre áreas públicas y áreas verdes en sí? Claro, en Santa Cruz ha habido mucha confusión porque la gente ha denominado como área verde, en general, todas las áreas que son el 35% que los propietarios cedían dentro de la unidad vecinal al momento de urbanizar. Eso se llaman espacios para equipamiento público, ¿no? Eran espacios destinados para área verde, pero también para escuela, para mercado, para plaza, etcétera. Ahora, dentro de esa donación, de la cesión que hacen los propietarios, esa donación o cesión del 35% es solamente para actividades relacionadas con la unidad vecinal. Inicialmente se hacía la zonificación detallada de cuál era el área verde, o sea, cuál era la plaza, cuál era el parque y cuál era la escuela. En algunos casos esa definición se quedó para después, es decir, el dueño cedía el 35% y eso se distribuía después. De todas maneras hay un porcentaje que está destinado específicamente a área no construible, o sea, área verde o plaza. El problema que se ha suscitado ahora es que las subalcaldías no pueden estar dentro del equipamiento primario, que es lo que los propietarios ceden, porque no son equipamiento primario o vecinal, son equipamiento distrital. Es decir, a ese uso administrativo del gobierno municipal corresponde el equipamiento distrital o terciario, que se llama. En la ciudad tenemos, ¿no es cierto?, el tercer anillo, toda esa faja, eso era equipamiento distrital o terciario. Por lo tanto, hay un problema de escalón o de escala que hay que tomar en cuenta cuando se hace el equipamiento. Entonces, no puede haber, por ejemplo, un hospital en un área que ha sido cedido por el dueño en el 35% para la unidad vecinal, porque el hospital tiene un ámbito distrital o urbano. Entonces, ese es un elemento importante que muchas veces se ha confundido, el gobierno municipal lo ha confundido y, por ejemplo, ha cedido áreas destinadas al equipamiento primario de la unidad vecinal para un uso que es urbano o distrital. Las áreas públicas que hay son cedidas por los dueños al momento de aprobar la urbanización para el equipamiento primario. Cuando se presentó el PLOT, uno de los diagnósticos del PLOT fue que había áreas de equipamiento primario, pero el equipamiento terciario o distrital, como no era cedido por los dueños, ¿de dónde se iba a conseguir? O había que comprar esas áreas, o había que aumentar la cesión de 35 a 40%. Contra la opinión mía personal, que era de que mantener el 35% y comprar las áreas para equipamiento distrital, se optó por aumentar de 35 a 40 con la instrucción de que ese 5% adicional iba para áreas de equipamiento distrital. O sea, las subalcaldías debieran hacerse en ese 5% de áreas destinadas a equipamiento distrital o los hospitales, ¿no? Lamentablemente, como no se aplicó eso, lo que ha sucedido es que los equipamientos distritales del gobierno municipal, en muchos casos, están siendo construidos en áreas del equipamiento primario, es decir, destinado a la unidad vecinal. Entonces, ¿cómo es el proceso de decisión de este 35%? ¿Cuáles van a ser áreas verdes y cuánto va a ser lo que usted dice? Ya, el Código de Urbanismo establece el porcentaje mínimo destinado a área no construible, o sea, área verde. Entonces, dentro del 35%, no recuerdo si es 10%, o sea, hay un porcentaje que tiene que sí o sí ser destinado a área de parque, de plaza, en general no edificable. Es un porcentaje que está fijado. Entonces, al momento de aprobar la urbanización, esa área tiene que ser área verde, que no se la puede destinar ni a colegio, ni a edificio administrativo, ni a ninguna otra cosa, porque es área no edificable. ¿Y el otro porcentaje restante? Es para edificaciones de la unidad vecinal. O sea, es para la escuela, para la posta sanitaria, ¿no es cierto? Se eliminaron las iglesias, para parque infantil, y para un edificio polivalente. Inicialmente con Techín se llaman centros polivalentes, que sería la idea de hacer centros comunitarios que no se han hecho para Santa Cruz. O sea, cada unidad vecinal debería tener un centro comunitario donde los vecinos puedan hacer sus fiestas, celebrar sus matrimonios, sus velorios, lo que quieran, ¿no? No hay esos salones comunitarios en las unidades vecinales, lamentablemente. Estamos hablando entonces concretamente de que cuando se urbaniza una zona, se cede este 35%, no está contemplado este tipo de construcción en la alcaldía, como usted propuso antes aumentar el 5%, exactamente, concretamente para eso. Entonces estamos hablando concretamente de que no está contemplado en este 35%. Sí. O sea, claro, lo que estoy diciendo es que dentro del 35%
No estaba incluido el cálculo para edificios administrativos de escala distrital, que son las subalcaldías. La subalcaldía es un equipamiento terciario o distrital que corresponde a la escala de distrito y por lo tanto en la zonificación en el plano está en color rojo, no está en color de equipamiento primario. ¿Qué pasa si el municipio construye en un área que está sujeta a expropiación? Bueno, si está sujeta a expropiación y la expropiación no se ha consolidado, no puede hacerlo, eso es un delito. El propietario puede, no sé en términos legales el nombre que tiene eso, pero usted no puede construir en un terreno que no es suyo, ¿no es cierto? Es exactamente igual que los privados. Es decir, eso es una ilegalidad, no se puede construir en un terreno que no se tenga. Para empezar, se supone que ese proyecto, esa construcción está aprobada por el gobierno municipal en el plan regulador y piden ahí las escrituras y el registro catastral y quinquentenal y todos los documentos para demostrar que uno es propietario. Recién entonces a uno le aprueban el proyecto. Entonces, obviamente que la alcaldía no puede construir si es que no tiene ya los papeles de propiedad municipal.